Bueno, vamos a analizar este circuito. Primero hallamos el voltaje total. ¿A qué es igual el voltaje total? 250 menos 100, ¿no? Es la resta de lo que está arriba menos lo que está abajo. Voltaje total es igual a 250 menos 100. Y eso es igual a 150 voltios. Ya tenemos el voltaje total. Ahora, ¿cuál será el voltaje en cada una de las resistencias? Veamos que el voltaje en cada una de las resistencias es lo mismo, 250 menos 100. ¿Por qué? Porque estos 250 llegan por arriba a todas las resistencias. Si es que aquí hubiese otra resistencia, ahí sí no llegarían estos 250 a todas las resistencias de acá. ¿Por qué? Porque esta resistencia hace un obstáculo. Entonces, para que lleguen los 250 no tiene que haber ningún obstáculo, ¿no?, que impida que esos 250 lleguen a R1, R2, R3, R4 y R5. No hay ningún obstáculo. Si es que, por ejemplo, yo tuviese aquí una resistencia aquí, ahí esos 250 llegaran solamente a R1 y a R2, pero no llegaran ni a R3, ni a R4, ni a R5. ¿Por qué? Porque está esta resistencia aquí que impide que lleguen esos 250 a R3, a R4 y a R5. Solo llegan los 250 hasta R1 y R2. Pero como mi circuito original lo tengo así, que es un circuito en paralelo, entonces 250 llega por arriba a todos y 100 llega a todos por abajo. Entonces, ¿cuál será el voltaje en R1, el voltaje en R2, el voltaje en R3, el voltaje en R4 y en R5? Lo mismo, va a ser 250 menos 100, y eso es 150. El voltaje en R1 es igual al voltaje en R2, es igual al voltaje en R3, es igual al voltaje en R4, es igual al voltaje en R5, y eso que es igual a 150 voltios. Recordemos que el voltaje se mide en voltios. Voltaje en R1 igual al voltaje en R2 igual al voltaje en R3 igual al voltaje en R5, y eso es igual a 150 voltios. ¿Ya? Recordemos que es un circuito en paralelo en donde los voltajes son iguales. Y también eso es igual a que al voltaje total, ¿no?, que son los 150 voltios que están en la fuente. ¿Cuál es la fuente? Es esta que está aquí. Donde dice VT, ahí está la fuente de voltaje, ¿no? Esa es la que genera el voltaje, y como todos están conectados por arriba a 250 y por abajo a 100, va a tener el voltaje de todas las resistencias, va a ser 250 menos 100, y eso es 150. Ahora nos pide hallar la corriente en cada una de las resistencias. ¿Cómo hallo la corriente, no? Recordemos que V es voltaje en voltios, ¿ya? Y su símbolo es V pequeño, ¿no? V grande, voltaje en voltios. Y es intensidad de corriente. ¿En qué? En amperios. Y su símbolo es
A es la unidad en la que se miden los amperios. ¿Y qué más tenemos? R es resistencia en ohmios. ¿Y cuál es el símbolo de ohmios? Pues el símbolo de ohmios es ¿cuál es el símbolo de ohmios? El símbolo de ohmios es más o menos parecido a esto. Ya, que es el símbolo que está por acá, ¿no? Este que está aquí es el símbolo de ohmios. Bueno, ya sabiendo eso, que voltaje en voltios, resistencia, intensidad de corriente en amperios, resistencia en ohmios, pues nos piden hallar ya la intensidad de corriente. Porque miren, ya el voltaje ya lo tenemos, que dijimos que era 150 en cada una de las resistencias. El valor de las resistencias también ya lo tenemos, quiere decir tenemos voltaje, tenemos el valor de las resistencias. ¿Qué es lo que nos falta hallar? Nos falta hallar la corriente, ¿no? ¿Cómo yo hallo la corriente? Lo que hago es despejar esa I, ya, despejo esa I y voy a poner I es igual a voltaje sobre resistencia. Siempre son las mismas fórmulas. Siempre son las mismas fórmulas. Lo que hice fue yo mandar esta R que estaba multiplicándola ahí, la mandé al otro lado a dividir. Me va a quedar B sobre R es igual a I. Por lo tanto, I es igual a B sobre R. Lo que hice es esta R que estaba aquí. Como se ya la tengo, la mando a dividir sobre el abajo del voltaje, ¿no? Y le queda la I solita del lado derecho. Acá B sobre R es igual a I, por lo tanto es igual a B sobre R. Me piden hallar la intensidad de corriente en cada una de las resistencias. ¿Cuál es la intensidad de corriente en cada una de las resistencias? Esta corriente aquí, siempre la corriente sale del menos y va al más. Entonces siempre eso. Si hay un menos abajo y un más arriba, la corriente va de abajo hacia arriba. ¿Qué es lo que hace la corriente? La corriente es lo que está fluyendo, los electrones, cómo fluyen por este cable que está aquí. Estas líneas negras son cables, ¿no? Las líneas negras son cables. Fluye por aquí la corriente, llega a este punto, se divide hacia la derecha, una parte de la corriente y otra parte de la corriente baja. Es como que tuvieran agua, ¿no? Y aquí en estos puntos tuviesen una T que separa el agua en dos partes, ¿no? Pero así mismo llega, ya no veamos que es agua, sino que es corriente. En este punto se va una parte de la corriente a la derecha, otra hacia abajo. En este punto una parte de la derecha, otra hacia abajo. En este punto una parte de la derecha, otra hacia abajo. Y aquí en este punto una parte de la derecha y otra hacia abajo, ¿no? Entonces, las corrientes al pasar por esas resistencias serían las corrientes en cada una de las resistencias. La corriente pasa por aquí, la corriente pasa por aquí, baja por aquí, por R2, la corriente baja por R3, la corriente baja por R4 y la corriente baja por R5. Todas esas corrientes bajan y luego en la parte de abajo las corrientes se vuelven a unir. Entonces, por ejemplo, aquí, en este punto se va a unir la corriente de R4 con la corriente de R5 y van a hacer esta corriente que está acá. En este punto de acá baja la corriente de R3 y se va a unir con esta corriente de aquí. Pero esta corriente, ¿qué corriente era? Era la corriente de R4 más la corriente de R5. Se unen con R3 en este punto y ahora vamos a tener aquí la corriente de R3 más la corriente de R4 más la corriente de R5 y se va a unir ahora en este punto con la corriente de R2.
Luego acá vamos a tener la unión de la corriente de R2 con la corriente de R3, con la corriente de R4, con la corriente de R5, y se va a unir en este punto con la corriente de R1. Entonces al sumar todas esas corrientes me va a salir la corriente total, porque se están uniendo todas las corrientes, se están uniendo. Entonces yo voy a hallar la corriente en R1. ¿Qué será igual a la corriente en R1? Y es igual a V sobre R, voltaje sobre resistencia. Por lo tanto la corriente en R1 va a ser el voltaje en R1 sobre la resistencia 1. ¿Cuál es el voltaje en R1? 250 menos 100, o sea, es 150. ¿Sí? Miren, el voltaje en R1 es igual al voltaje en R2, igual al voltaje en R3, igual al voltaje en R4, igual al voltaje en R5, que es 150. Dividido para R1, voltaje en R1 que es 150 dividido para R1, que vale 100. Tengo aquí 150 dividido para 100. Lo que yo voy a hacer aquí es simplificar. ¿Cómo simplifico? Esto es matemática. Voy a simplificar. ¿Cómo simplifico esto? Lo que hago es, si veo que hay un 0 por derecha, o sea, miren, por aquí, por el lado derecho, hay un 0 del lado de arriba. Y hay un 0 del lado de abajo por derecha, yo lo que puedo hacer es tachar un 0 por derecha arriba y un 0 por derecha abajo. Si yo no tuviese 0 por derecha, digamos que aquí en vez de 500, de 150 tuviese, en vez de 150 yo tuviese 155, por ejemplo. Ya. Tuviese, digamos, 105 mejor. En vez de 150 yo tuviese aquí un 105. Yo no podría hacer eso de tachar este 0 con este 0 que está acá. No, ¿por qué? Porque para tachar yo tengo que, el primer 0 que está a la derecha, el primer número que está a la derecha tiene que ser un 0. En el de abajo sí, el primero que está a la derecha es un 0, pero en el de arriba no. Entonces yo no puedo hacer eso. Yo puedo hacerlo siempre y cuando haya el primer número que me toco por derecha sea un 0 arriba, y también abajo el primer número por derecha que me toco sea un 0. Entonces yo tendría ahí ya no 150 sobre 100, sino tendría ya 15 sobre 100, sobre 10. Tendría ya 15 sobre 10. ¿Qué puedo yo hacer aquí? Seguir simplificando. ¿Cómo simplifico? Pues yo lo que hago es saber cuáles son los números primos. ¿Cuáles son los números primos? 2, 3, 5, 7, 11, 13. ¿Hay más números primos? Sí. 17, 19. Pero generalmente se utiliza nomás hasta el 11 o el 13. Ya. Vamos primero a empezar con el 2, que es el primer número primo. ¿Puedo yo dividir 15 para 2? Lo puedo hacer, pero 15 para 2 me sale 7.5. Yo no quiero que me salga un punto, yo quiero que me salga un número entero. ¿Qué es un número entero? Un número que no tenga decimales. Entonces no lo puedo dividir para 2 el 15, entonces ya no puedo hacer nada. ¿Puedo dividir para 10, para 2 el 10? Sí, sí lo puedo dividir el 10 para 2, que sería 5. Pero como el 15 no lo puedo dividir para 2, no puedo hacerlo con 2. Recuerda que yo siempre lo que hago arriba, lo hago abajo, así como hice con los ceros. Entonces para 2 no puedo. Para 3, ¿puedo dividir el 15 para 3? Sí, 15 para 3 dividido para 3 me sale 5. 5 por 3, 15. Entonces 15 dividido para 3 me sale 5. Está bien, arriba yo podría dividir para 3. Abajo, ¿puedo dividir para 3 el 10? No. Entonces no puedo hacerlo con el 3. No lo puedo hacer con el 2, no lo puedo hacer con el 3. Voy a ver si lo puedo hacer con el 5. 15 dividido para 5, que es 3, si puedo. 10 dividido para 5, que es 2, si puedo. Entonces voy a hacerlo con el 5. 15 dividido para 5, que es 3. Y 10 dividido para 5, que es 2. Entonces con el 2 yo sí puedo, con el 3, perdón. Con el 5 yo sí puedo trabajar. No puedo hacerlo ni con el 2 ni con el 3. Con el 5 es el único número que me permite a mí
dividir 5 arriba, para 5 arriba, para 5 abajo. 15 dividido para 5, 3. 10 dividido para 5, 2. Y la respuesta me va a quedar 3 sobre 2. Hasta ahí nomás puedo llegar, porque ya el 3 ya no lo puedo dividir para, ni para 7, ni para 11, ni para... Y el 2 tampoco, ¿no? Hasta ahí nomás llego porque ya no hay cómo simplificar más, ¿no? El 3, bueno, lo podría dividir para 3, pero el 2 no lo puedo dividir para 3. El 2 lo puedo dividir para 2, sí, pero el 3 no lo puedo dividir para 2. Yo puedo hacer esa simplificación siempre y cuando yo lo pueda hacer arriba y abajo. Bueno, ya tenemos IR1 ahí, que es la corriente que está pasando por IR1. Quiere decir que por aquí están pasando 3 sobre 2 amperios por esta resistencia 1. Vamos a la resistencia 2. Lo mismo, puedo tachar un 0 por derecha, puedo tachar otro 0 por derecha, y vamos a simplificar. Me quedaría 15 sobre 20. 15 lo puedo dividir para 2, no, porque no se puede, me quedaría 7.5. Recuerda que yo tengo que tener un número que no sea con puntos o con decimales, entonces no puedo yo dividir el 15 para 2. El 20 sí lo puedo dividir para 2, que me sale 10, pero como el 15 no lo puedo dividir para 2, entonces no puedo usar el 2. Para 3, ¿el 15 lo puedo dividir para 3? Sí, que me saldría 15 dividido para 3 a 5, pero el 20 tampoco lo puedo dividir para 3. Para 5, sí, otra vez puedo hacerlo con 5. 15 dividido para 5 a 3. 20 dividido para 5 a 4. Y también hasta ahí nomás voy a llegar. ¿Por qué? Porque ya no puedo seguir simplificando. ¿Por qué no se puede seguir simplificando? Porque el 20, el 3 lo puedo dividir para 3, sí, pero el 4 no lo puedo dividir para 3. El 4 lo puedo dividir para 2, sí, pero el 3 no lo puedo dividir para 2, entonces hasta ahí nomás me queda 3 cuartos. Vamos ahora con IR3. Lo mismo, tacho un 0 por derecha, tacho un 0 por derecha. ¿El 15 lo puedo dividir para 2? No. ¿El 15 lo puedo dividir para 3? Sí. ¿El 30 lo puedo dividir para 3? Sí. Entonces ya con el 2 no pude, ¿no? Porque el 15 no lo podía dividir para 2. El 30 sí lo podía dividir para 2, que era 15 mismo. Pero el 15 no lo puedo dividir para 2, entonces voy siempre probando. Me empiezo primero con el 2. Ahora voy con el 3. ¿Puedo dividir 15 para 3? Sí. Y eso es 5. ¿Puedo dividir 30 para 3? Sí. Y eso es 10. Me voy a quedar aquí. 5. Y acá abajo voy a tener un 10. ¿Puedo dividir 5 para 3? No. ¿Puedo dividir 10 para 3? Recuerda que estamos con el 3, ¿no? Ya el 2 ya lo pasamos. Estamos ahora con el 3. 5 para 3 no puedo, 10 para 3 no puedo. Después del 3, ¿qué número sigue? El 5. Son los números primos, ¿no? Yo trabajo con los números primos. ¿Qué es un número primo? Es un número base prácticamente, ¿no? Es un número base, ¿no? Número primo. Ya, entonces 3 no puedo ya, el 5 para 3 no, el 10 para 3 no. Entonces voy con el 5. No pude ni hacerlo para 2 ni para 3. Ahora voy con el 5. 5 dividido para 5.
¿Cuánto es eso? Eso es 1, si se puede. 10 dividido para 5, 2, si se puede. Entonces me va a quedar aquí 1 arriba y abajo me va a quedar 10 dividido para 5, 2. 5 dividido para 5, 1, 10 dividido para 5, 2. Me va a quedar un medio. Medio. O 1 sobre 2, ¿no? 1 sobre 2. ¿Sí? Seguimos con la corriente 4. Y aquí ya no tengo ya cómo hacer más, ¿no? El 2 lo podría dividir para 2, pero el 1 no lo puedo dividir para 2. Hasta ahí no me queda. Acá, otra vez tacho un 0 por derecha, tacho un 0 por derecha. 15 dividido para 2 no puedo, aunque el 40 sí lo puede dividir para 2, pero como el 15 no lo puede dividir para 2, entonces con el 2 no puedo. Con el 3, 15 dividido para 3 sí puedo, que es 5. 40 dividido para 3 no puedo, entonces no puedo irme con el 3. Voy a irme con el 5. 15 dividido para 5, ¿cuánto es? 3. Sí puedo hacerlo con 5. 40 dividido para 5, ¿cuánto es? 8. Porque acuérdate que 8 por 5 es 40, ¿no? Entonces 40 dividido para 5 es 8. Entonces me va a quedar 3 sobre 8. Me va a quedar 3 sobre 8. 3 sobre 8. ¿Sí? Acá ya no puedo simplificar, ¿no? Porque aunque el 8 lo puedo dividir para 2, que es 4, el 3 no lo puedo dividir para 2. Aunque el 3 lo puede dividir para 3, que es 1, el 8 no lo puede dividir para 3. Entonces queda hasta ahí nomás, hasta 3 sobre 8. Que es lo mismo que 3 octavos, ¿no? Vamos con la corriente 5. Voy a tachar los ceros por derecha, siempre y cuando estén por derecha los dos, ¿no? Ya, me quedaría 15 sobre 50. Voy a ver, mitad de 50 sí le puedo sacar que es 25, pero mitad de 15 no. Entonces no puedo hacerlo con el 2. No puedo dividir para 2, ¿no? No puedo dividir para 3 porque 15 dividido para 3 es 5, pero 50 no lo puedo dividir para 3. Para 5, sí, lo puedo dividir para 5. 15 para 5 que es 3, 50 para 5 que es 10. Voy a ver aquí 3 y acá me va a quedar 10. Respuesta 3 sobre 10 en la intensidad en R5. 3 sobre 10. Listo. Ahora ya hallé todas mis corrientes. Hallé todas mis corrientes. Hallé todas mis corrientes. Y R1 me salió 3 sobre 2. Y R2 me salió 3 sobre 4. Y R3 me salió 1 sobre 2. Y R4 me salió 3 sobre 8. Y R5 me salió 3 sobre 10. ¿Cómo hallo la corriente total? La corriente total es la suma de todas las corrientes. IR1 más IR2 más IR3 más IR4, ¿no? Es la suma de todas las corrientes, ¿no? Voy a sumar todas esas corrientes, ¿no? Esa es la corriente total. Corriente total. Corriente total. ¿Qué será corriente total? Igual. Hay IR1 más IR3 más IR4. Esa es la corriente
total. Corriente total igual. A IR1 más IR2 más IR3 más IR4 más IR5. Esa es la corriente total. Corriente total es igual. Siempre en un circuito paralelo las corrientes totales van a ser la suma de sus corrientes y los voltajes van a ser iguales. En este circuito paralelo siempre es igual. La suma de las corrientes es la corriente total y los voltajes son el mismo voltaje total también. Los voltajes en cada una de las resistencias son iguales. Las corrientes sí son diferentes, pero la corriente total es la suma de todas estas corrientes, ¿no? Tengo que sumar todas estas corrientes. Tengo que sumarlas. Tengo que sumar estas corrientes de aquí. Y de ahí, ¿cómo la sumo? Pues eso ya es fracciones, eso se ve en sexto grado. Pero bueno, lo vamos a recordar si es que no lo recordamos, ¿no? ¿Cómo yo sumo todo esto de aquí? ¿Cómo yo sumo todo esto? ¿Cómo se suma eso? Lo primero que tenemos que hacer para sumar eso es sacar el mínimo común múltiplo. ¿Cómo sacamos el mínimo común múltiplo? ¿Cómo sacamos eso? También usamos los números primos. Para sacar el mínimo común múltiplo también usamos los números primos. ¿Cómo saco los números? ¿Cómo hago ese mínimo común múltiplo ahí? ¿Cómo yo hallo el mínimo común múltiplo? También, eso también es de sexto, de base. Pero ya, vamos a verlo igual. ¿Cómo sacar el mínimo común múltiplo? Esto aquí de fracciones, esto es matemáticas de básica. Ni siquiera de bachillerato, ni siquiera de décimo de básica, sino de básica, pues sexto, octavo, quinto grado. Ya, pero vamos a hacerlo. Ya tengo estos números aquí que son los que están abajo. Con esos números yo tengo que sacar el mínimo común múltiplo. ¿Cómo hago eso? Tengo 2, 4, 8, 10. ¿Cómo saco el mínimo común múltiplo ahí? Teniendo 2, 4, 2, 8 y 10. ¿Cómo hago eso? Empiezo con el 2. ¿Hay algún número aquí que yo pueda dividir para 2? Sí. Empiezo con el 2. ¿Hay algún número que yo pueda dividir para 2? Sí. ¿Qué número puedo yo dividir para 2 aquí? Puedo dividir el 2, el 4, el 8 y el 10. Todos los puedo dividir para 2 ahí. Ajá, entonces voy a dividir 2. 2 dividido para 2, ¿cuánto es? 1. 4 dividido para 2, ¿cuánto es? 2. 2 dividido para 2, 1. 8 dividido para 2, 4. 10 dividido para 2, a 5.
con el 2 ya quedé aquí. ¿Puedo seguir dividiendo para 2? Sí. Pues sí, puedo seguir dividiendo para 2. 1 dividido para 2 no puedo. Pongo el 1 mismo, porque cuando no puedo pongo el 1 mismo. 2 dividido para 2 sí puedo, que es 1. 1 dividido para 2 no puedo, pongo el 1 mismo. 4 dividido para 2 sí puedo, que es el 2. 5 dividido para 2 no puedo, entonces dejo el 5 mismo. ¿Puedo seguir dividiendo para 2 aquí? Sí. 1 dividido para 2 no puedo, que es 1. 1 dividido para 2 no puedo, que es 1. Dejo el 1. 1 dividido para 2 no puedo, dejo el 1. 2 dividido para 2 sí puedo, dejo el 1. 5 lo puedo dividir para 2, no. Entonces bajo el 5. Para 3 puedo. No puedo nada para 3. Ni el 1 para 3, 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 ni el 5 para 3. Entonces, como para 3 no puedo, me voy al siguiente número primo. Ya con 2 ya hice. Con 3 ya hice, pero no hay ningún número que pueda yo dividir para 3. Voy a hacerlo con 5. 1 dividido para 5 no puedo bajo el 1. 1 dividido para 5 no puedo bajo el 1. 1 dividido para 5 no puedo bajo el 1. 1 dividido para 5 no puedo bajo el 1. 5 dividido para 5 sí puedo. Y 5 dividido para 5 es 1. Entonces cuando ya me quedan todos 1 aquí, quiere decir que yo ya terminé aquí. Ya terminé. ¿Y cuál es el mínimo común múltiplo? Es la multiplicación de todo esto. Eso es el mínimo común múltiplo. Entonces sería 2 por 2 por 2, 2 por 2 por 2. ¿Cuántos 2 hay? Hay 3 2 y por 1 5. Sería 2 por 2 4, 4 por 2 8, 8 por 5 40. 40. Entonces ya sé que 40 es mi mínimo común múltiplo. Ya, entonces como 40 es mi mínimo común múltiplo, yo voy a poner aquí y total es igual, ya, abajo va a ir el 40, abajo va el 40. ¿Qué yo hago? Voy dividiendo 40 por el número que está abajo y lo multiplico por el número que está arriba. 40 por el número que está abajo, lo multiplico por el número que está arriba y lo voy sumando. Ya. 40 dividido para 2 a 20. 20 por 3, 60. Que hay al lado de esa fracción hay un signo más. Entonces voy a poner el más. Luego, 40 dividido para 4 a 10. 10 por 3, 30. Voy dividiendo para abajo y multiplicando por lo que está arriba. Más 40 dividido para 2, ¿cuánto es? 20. 20 por 1, 20. Más 40 dividido para 8, 5. Recuerda que 8 por 5 es 40. Entonces 40 dividido para 8, 5. 5 por 3, 15. ¿Qué signo hay al lado? Un más. Más 40 dividido para 10 a 4. 4 por 3, 12. Entonces la I total va a ser igual a 60 más 30, 90. Más 20, 110. Más 15, 125. Más 12, 137. 137. Arriba. Y abajo, 40. 137 sobre 40. ¿Sí? Yo aquí ya veo que no puedo simplificar más. Ya no puedo ya simplificar más. Ya no hay cómo simplificar. Porque arriba no le puedo sacar la mitad, no le puedo sacar la quinta, no le puedo sacar la tercera, no le puedo sacar nada.
Entonces, como no le puedo sacar nada, ya hasta ahí nomás me queda, ¿no? 137 sobre 40. Hasta ahí es la respuesta. Esa es la corriente total. Ahí está la respuesta. Si yo quiero hacer un poquito más exacto, o quiero ver qué representa esos 137 sobre 40, recuerda que una fracción es una división, entonces debería dividir 137 dividido para 40, ¿no? ¿A qué sería eso igual? Sería 2 por 40, 80, 3 por 40, 12, sería 3 aquí, 3 por 40, 120, 137 menos 120 sería aquí 17. Yo quiero hacer una división, ¿no? Esto es una división que estoy haciendo aquí, ¿ah? Estoy dividiendo para 40, ¿no? 3 por 4, 12. Y como tengo un 0 al lado, serían 120, ¿no? Si me alcanza. En cambio, si lo hago por 4, 4 por 4, 16. Y con un 0 al lado, 160, se me pasa. Entonces tengo que hacerlo con 3. Entonces tendrías 3 por 4, 12. Por ser más este 0 que está aquí, 120. 137 menos 120, 17. 17 dividido para 40. No me alcanza, ¿no? No me alcanza. Entonces, como no me alcanza, voy a prestar un 0. Voy a prestarle un 0 aquí al 17, le voy a prestar un 0. Le voy a prestar un 0 al 17. Y ahí me quedarían 170 para 40 y se me alcanzaría. Pero como presté ya un 0 aquí, entonces al prestar un 0 yo tengo que ya abrir aquí un decimal o una coma. Ya, 3 puntos. ¿Qué número puedes alcanzarme otra vez? El 4 y sí. 4 por 4, 16. 4 por 4, 16. Y como hay un 0 ahí al lado del 16 sería 160. 170 menos 160 me queda 10. 10. 10 me alcanza para 40. No, entonces voy a ponerle otro 0 más prestado. 100 para 40, sí. ¿Cuánto sería? 2, ¿no? 2 por 40, 80. Porque si hago 3 por 40 me sale 120. Entonces no me va a alcanzar. Entonces voy a hacerlo con 2. 2 con 40. Con 3 me pasa, me saldría 120. Entonces me estoy pasando, entonces lo hago con 2. 2 por 40, 80. 100 menos 80, 20. Ya. 20. 20 me alcanza a dividir para 40, no. Voy a empezar otro 0. 200 dividido para 40. Si me alcanza. Y eso es 5 por 4, 20. Y un 0 que está al lado del 4, 200. Entonces esa es la respuesta, ¿no? Este 137 sobre 40 es lo mismo que 3.425 amperios. Y hagámoslo con la calculadora, pues para ver si es verdad. 127 dividido para 40, 3.175. A ver, ahí tengo un... no, 137, perdón. 137 dividido para 40. 3.425. Ahí está. Entonces, esa es la respuesta. Yo lo puedo dejar hasta aquí nomás si yo quiero. Hasta donde dice 137 sobre 40. Pero si quiero ser un poquito más exacto, puedo hacer esta división con decimales, que también es algo que se ve en sexto de básico. ¿Ya? Y ahí está resuelto el ejercicio.